Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de matemática para no matemáticos. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la potenciación, que es uno de los temas de la unidad 1 del cuadernillo de ingreso de la Universidad Nacional del Sur. Vamos a ir directamente a lo que son los contenidos sin hacernos esperar mucho más. Lo hacemos a través de un ejemplo. Por ejemplo, una potenciación es cuando tenemos un número, el cual le llamamos base, como en este caso el 2, elevado a un exponente, que es un número más pequeño que lo tenemos en la parte superior. En este caso 2 a la 3, o también denominado como 2 al cubo. Muchas veces el error es de pensar que esto es 6, porque la cuenta que hacemos es 2 por 3 igual a 6. Bien, como está acá tachado, esto no es correcto. 2 al cubo, llevándolo a un ejemplo numérico, es igual a 8. ¿Cómo es el procedimiento para realizar una potenciación? La base, el numerito que tenemos abajo, es el número que se va a multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que nos indique el exponente, el numerito de arriba. En este caso, como es 2 a la 3, lo que se va a multiplicar por sí mismo 3 veces es el número 2, por eso es 2 por 2 por 2 igual a 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. A continuación, pusimos un par de ejemplos numéricos más para que quede claro el concepto. Por ejemplo, 3 al cubo o 3 a la 3 es el número 3 que se multiplica por sí mismo 3 veces. 3 por 3, 9, por 3, 27. 4 a la 2 o al cuadrado es el número 4 que se multiplica por sí mismo dos veces. 4 por 4 igual a 16. Lo mismo con 5, 5 al cuadrado o 5 a la 2 es 5 por 5 igual a 25. No es 5 por 2, no es 4 por 2, no es 3 por 3. Y 5 al cubo o 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. Es decir, el número 5 se repite 3 veces. 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Espero que quede claro de esta forma el concepto de lo que es la potenciación, a diferencia de la multiplicación, que es un concepto que muchas veces cuando nos lo preguntan apurado nos solemos confundir. Ahora bien, viendo lo que es el concepto de una potencia, la potenciación en sí, vamos a ver algunas propiedades que aplican a la potenciación. Por ejemplo, cualquier número elevado a la 0, sea el que sea el número, siempre me va a dar 1. Ejemplo, 5 a la 0, 1. Otro, cualquier número elevado a un número negativo, por ejemplo, en este caso, menos 1, el menos lo que hace es me da vuelta el número, es decir, me genera mi número inverso. El a, en este caso, es a dividido 1. A sobre 1 si lo llevamos a una fracción. Por lo tanto, cuando lo damos vuelta, cuando llevamos a su inverso, es 1 sobre a. Caso que tenemos acá, 5 a la menos 1 es, esto sería 5 sobre 1, lo damos vuelta y nos queda 1 sobre 5. Acá lo hicimos con una fracción que es un poquitito más evidente, 5 tercios a la menos 1, cuando lo damos vuelta nos queda 3 sobre 5. Si el número del exponente, si este número sería distinto a 1, por ejemplo, si acá tenemos el número menos 2, todo esto el menos nos lo va a dar vuelta a 3 quintos. Y a su vez, esto nos va a quedar elevado al cuadrado. El menos nos da vuelta y la potencia, el numerito que nos queda elevado al número que se está indicando, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo escrito acá para que no haya dudas. Nos queda elevado al cuadrado, que después, por unas propiedades que vamos a ver en segundos nomás, este cuadrado lo podemos distribuir como 3 al cuadrado dividido 5 al cuadrado, lo que nos quedaría 3 al cuadrado, 9, porque es 3 por 3, 5 al cuadrado, 25. Para no generar ninguna confusión, y adelantándonos un poquitito a lo que viene, vamos a dejarlo copiado, lo que nos quedaría 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y abajo en el denominador 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Avanzamos con algunas propiedades más, que esta me parece bastante importante
Por ejemplo, bueno, o en nuestro caso particular a nosotros no nos gustan mucho las raíces, no somos muy amigos de las raíces. Entonces, para la realización de los ejercicios, todo lo que son raíces, nos gusta pasarlo a forma de potencia. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. Yo tengo una raíz con un índice b y lo que tengo adentro de la raíz está elevado a un número n. Bien, para poder convertir esta raíz, esto es una forma muy genérica, ahora lo vamos a ver a través de ejemplos numéricos, en potencia me va a quedar la base, que es el numerito que tengo acá adentro, elevado al número que ya está elevado, a la n, dividido el índice de la raíz. Por ejemplo, si yo tengo 5 al cubo dentro de una raíz cuadrada, me va a quedar 5 a la 3 dividido 2, que es el índice de la raíz. Si yo tengo 5, solamente 5, que estaría elevado a la 1, dentro de una raíz cuadrada me va a quedar el 5 elevado a la 1 dividido 2, que es el índice de la raíz. Espero que quede claro esto, lo vamos a utilizar bastante en la práctica para poder aplicar las propiedades de potenciación cuando tenemos raíces. Bien, para realizar operaciones entre potencias, acá tenemos algo que se da bastante, que es cuando tenemos, por ejemplo, una multiplicación de dos potencias en las cuales las potencias tienen la misma base. A la b, la base es a, el exponente es b, por a, la base es a la c, el exponente es c. Comparten la misma base a. El resultado es esa base a y los exponentes se suman. Vamos a verlo a través de un ejemplo numérico. Si yo tengo x a la 3 por x a la 2, x al cubo por x al cuadrado, el resultado va a ser x, que es la misma base, y los exponentes van a sumar 3 más 2, 5. Resultado, x a la 5. El mismo procedimiento, pero ¿qué pasa si tenemos un exponente negativo? Bien, aplicamos lo mismo que hacemos siempre con las sumas. X a la 3 por x a la menos 2, en este caso me queda x a la 3 más menos 2, que es el otro exponente. Por lo tanto, esto se nos termina convirtiendo en una resta, ¿cierto? O en una suma de un número positivo y un número negativo. 3 más menos 2, 3 menos 2, 1. Resultado, x a la 1. Esto mismo ocurre con las divisiones de potencias que tienen la misma base y en vez de sumarse los exponentes, se van a restar. Si tenemos x a la 5 dividido x a la 2, nos va a quedar x a la 5 menos 2, x a la 3. Acá lo expresamos de una manera distinta, pero es exactamente lo mismo. La línea de fracción indica división, por lo tanto si tenemos x a la 5 sobre x a la 2, esto es x a la 5 dividido x a la 2, es x a la 5 menos 2, x a la 3. Si fuese, como vimos hoy, con un exponente negativo, tenemos x a la 5 dividido x a la menos 2, nos queda, como esto es resta, acuérdense que la división resta los exponentes, me queda x a la 5 menos menos 2. Por lo tanto, este menos, adelante de este paréntesis, me transforma el 2 en positivo y me queda x a la 5 más 2, x a la 7. Otra de las propiedades es cuando tenemos una potencia a la m, un número elevado a un cierto exponente, y a su vez esa potencia está elevada a otro exponente, a la n en este caso. Lo que se hacen con los exponentes en estos casos es la base queda la misma, que es la única base que hay, y los exponentes se multiplican. Por ejemplo, yo tengo x al cuadrado y a eso lo elevo al cubo, mi resultado va a ser x a la 2 por 3 x a la 6. Bien, y finalmente la propiedad distributiva, ¿cómo se aplica a la potenciación? La propiedad distributiva solo se puede aplicar a la multiplicación y a la división, no a la suma y a la resta. Entonces, si yo tengo dos números que se están multiplicando elevado a un cierto exponente, lo puedo expresar con una propiedad distributiva como a por b a la n, a la n por b a la n. Llevándole un ejemplo numérico, x por y al cuadrado es x al cuadrado por y al cuadrado. Si
Lo vemos con división, es exactamente lo mismo. X dividido y al cuadrado es igual a x al cuadrado dividido y al cuadrado. No confundirse y dejar bien en claro lo siguiente. Si yo tengo, en vez de una suma, en vez de una multiplicación o una división, tengo una suma o una resta, esto no lo puedo hacer. Esto no se puede realizar. Esto no. Totalmente tachado. Esto lo vamos a ver si está elevado al cuadrado en otro video llamado como cuadrado de un binomio. Bien, con esta pequeña clasecita espero que les sirva para aclarar algunas dudas y poder encarar los ejercicios de práctica. Como siempre, les decimos que le pongan me gusta al video si les resultó útil, que se suscriban al canal, que de esa manera nos ayudan a nosotros un montón, ayudan a que más chicos puedan acceder a nuestros videos y poder ayudarlos y entre todos ayudarnos a que sea más fácil la tarea del ingreso universitario. Chau, chau.